Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy vengo con un video de los míos. Un video donde les voy a relatar algunas experiencias del último tiempo, cosas que pasaron recientemente. Y eh, le he puesto el nombre de El Camino del Desierto, porque en algún otro video expliqué cómo en el Zohar, la explicación mística de esta porción de la Torá, dice que el camino del desierto en realidad es un símbolo de la liberación de las almas que están en su camino espiritual con respecto a la esclavitud del ego. Y bueno, yo siento que he comenzado, no ahora, o sea, he comenzado con este camino, ¿sí? Este camino del desierto, que tiene muchas pruebas en el proceso y también milagros, también ocurren milagros. Y también les quería compartir esto porque creo que muchas veces seguir la voluntad del espíritu, yo siempre les hago, ¿no?, como mucho hincapié en el propósito, sobre todo les hablo a las personas que quizás no han comenzado aún con eso, del propósito del alma, del potencial que uno tiene para expresar. Y bueno, en mi caso, seguir la voluntad del espíritu, en mi caso y creo que en el caso de todos, o sea, creo que esto lo vivimos en muchas instancias de la vida, la sensación de saber que uno tiene que hacer algo y las resistencias del ego a hacer eso, ¿no? Y todos los videos que yo he hecho hablando de mi historia personal, todos ellos me causaron muchísimas resistencias, porque creo que en algún punto quizás estoy viviendo la pesadilla de algunas personas, ¿no? Porque es como pararse en un estrado, o sea, yo me lo he sentido así, pararse en un estrado y contar como partes de la vida de uno que a veces nos pueden causar o vergüenza o nos pueden causar, esto obviamente todo proviene del ego, pero nos puede causar mucha incomodidad hablar y muchas veces, bueno, yo les he contado de mi conexión con estos guías y les quiero decir que en muchos momentos me he enojado fuerte con ellos por quizás tener que hacer estas tareas y ¿no?, que desde mi ego yo no elegía quizás expresar o contar estas cosas. Pero bueno, algo que es muy importante entender es que nosotros siempre somos los co-creadores de la realidad, siempre somos los responsables. Acá la responsabilidad no lo tienen ni los seres de luz, ni las entidades, ni los arcángeles, ni nadie. Este es un pacto que mi alma hizo y yo pacté que fuere como fuere, iba a tener que transitar y a realizar mi misión de la manera en que pudiese. Así que acá estoy. Y les voy a relatar, les voy a contar algunas cosas que quizás no he hablado antes así, con esta profundidad. Porque yo misma, esto es algo que yo les confieso, ¿no?, en el proceso, yo misma me he impuesto estructuras limitantes en cuanto a lo que un comunicador espiritual es. Y eso también me ha pesado mucho en algunas ocasiones. Bueno, ahora con este relato se los voy a expresar. Y esto, bueno, simplemente lo comparto, bueno, primero porque es algo que anoche me dijeron que debía compartir. Y porque ayer subí un video hablando de la paz interior, ¿no? De lo importante que era elegir lo que nos retorna la paz interior. Y es muy gracioso que hago los videos esos y automáticamente a veces se me produce algún desafío con respecto a algo que hablé. Y bueno, subí ese video y no me sentí en paz interior. Y no lo entendía muy bien hasta que a la noche supe que tenía que ver con esto. Que es algo que es una programación que no es mía,
me refiero a que me traigo del clan y me traigo es algo muy antiguo, realmente. Entonces, creo que el compartir esto ayuda también a limpiar un poco esta programación, no solo de mí misma, sí, también puede ser para otros. Colabora, ¿no? Yo siempre digo que en realidad nadie ayuda a nadie, sino que nosotros nos guiamos a nosotros mismos y encontramos afuera quizás las voces o las palabras que justo precisábamos en alguna parte del camino. Entonces, bueno, el año pasado, o sea, antes de comenzar con esta tarea, en el momento que me tuve que volver a la ciudad, creo que en algún video ya les conté que he sufrido varias caídas económicas. Todas estas caídas, todo esto pasó del 2021 para acá, o sea, fueron como muchas cosas que pasaron en muy poco tiempo, y creo que cada caída que he tenido me ha permitido descubrir una fuerza interior que no sabía que tenía. Eso es algo muy importante de entender, porque creo que muchas veces uno tiende a enfocarse más en el obstáculo, uno tiende a ver, ¿no? Lo difícil que pueden ser algunas cosas de la vida, pero estos últimos meses sobre todo, este último mes sobre todo, entendí lo importante de practicar realmente la gratitud, ¿sí? La gratitud con lo que podamos agradecer, con lo que sea que podamos agradecer. Y ahora les voy a explicar por qué también fue importante eso en el proceso. Este video va a ser medio largo, ya les estoy avisando. Así que, bueno. Entonces, cuando me tuve que volver acá a la ciudad, la realidad es que tuve una caída muy grande. Me refiero a que experimenté una depresión muy grande. Por eso también hice el video de la depresión, porque en estos meses fue algo que desde el año pasado en realidad fue algo que trascendí de ese modo, como lo he explicado ahí. Y bueno, y todas estas cosas son como un ciclo que en realidad inició en 2012. O sea, todas estas cosas son cosas que volvieron como recargadas, vamos a decirlo, como hace 10 años, ¿no? O sea, es como una espiral que realmente yo lo siento así, ¿no? De cosas que retornaron de algún modo para que yo las termine de trascender, finalmente. Y algo que también pasó el año pasado, o sea, puntualmente, fue que reforzó esta caída, ¿no? De la depresión, fue que tuve que dejar muchísimos vínculos, todos los vínculos, atrás. Incluso a personas que eran parte de mi familia, o que eran parte de mi familia, ¿no? de esta encarnación, me refiero, o no sé, personas de todo tipo, porque era importante que este pasaje que estoy haciendo ahora lo pueda transitar sola, y cada vez entiendo más la razón de eso. Realmente está siendo muy valioso el aprendizaje de transitar sola estos momentos. Y si quizás, y quiero decir, y las resistencias que se me ha generado ayer de hablar de todo esto, volviendo a las estructuras autoimpuestas que uno a veces se coloca, tienen que ver con esto, ¿no? Como yo en un momento le preguntaba a mis guías, ¿no? O sea, ¿por qué me eligen? Porque la verdad es que la misión me eligió a mí, yo no elegí la misión. Con esto soy muy honesta. Y realmente muchas veces no he sido todo lo agradecida que debería ser porque la misión me eligiera. Porque creo que me siento afortunada de saber qué es lo que tengo que hacer en este mundo. Pero, por otro lado,
muchas veces les he preguntado a mis guías, o sea, ¿por qué me eligen? Porque, o sea, realmente sentí que quizás no estaba en el mejor momento de mi vida y que justo estoy como en la etapa de restauración, ¿no? Como de reinicio completamente. Y la respuesta llegó hace muy poco. O sea, fue lo que me estuve preguntando, porque además ahora les voy a relatar otras cosas. O sea, en realidad el video es para relatar lo que voy a relatar a continuación. Pero básicamente era para que entienda que el valor de las cosas está en la voluntad de practicar y en la voluntad de compartir. No tiene que ver con lo que se ve, no tiene que ver con lo que uno puede mostrar hacia afuera. Parece algo muy simple. Creo que era algo que ya comprendía, pero que ahora tenía que comprender profundamente y tenía que liberarme de la programación de no ser suficiente. Estoy labrando en eso. Bueno, voy haciendo algunas pausas porque está siendo intenso este video para mí. Bueno, la cuestión es que lo que les voy a relatar ahora es la experiencia que tengo que contar. Y tiene que ver con que cuando abrí el canal, una de las primeras personas que apareció fue este hermano, que, bueno, él se mostraba resonante con algunas de las informaciones que yo he dado, sobre todo fue al principio, o sea, inicialmente cuando abrí el canal. Y algo muy loco fue que esta persona me habló por una de las redes sociales y instantáneamente mi alma supo que tenía una energía oscura. O sea, yo no lo comprendía intelectualmente, pero tuve la intuición inmediata de que esa persona traía su oscuridad, ¿no? Y que por algo también se estaba proyectando en mi vida, ¿sí? Porque siempre todo lo que sucede para nosotros. Entonces, lo que sucedió con este hermano es que luego me escribió un correo preguntándome si yo hacía todavía consultas astrológicas. Le dije que no. Y luego, como que me empezó a mandar unos correos. Este hermano tenía como una afinidad, tiene una afinidad, supongo, con unas ideas religiosas que yo no comparto. Entonces estaba muy insistente con que me empezó a mandar como correos de que quería que hable de eso, ¿sí? O sea, quería que en el canal yo aborde esas temáticas que a él le interesaban, pero con las que yo no siento resonancia ninguna. Y entonces en un momento le pedí amablemente que me dejara de escribir y que no sentía la voluntad ya de seguir sosteniendo ningún tipo de conversación. O sea, fui completamente honesta. Bueno, y a partir de ahí no lo respetó porque este hermano es un psicópata. Esto lo digo, o sea, no es que lo estoy juzgando, ¿no? O sea, realmente es un psicópata porque lo que ha sucedido después es que yo lo tuve que bloquear, no solo de... esto lo estoy contando para que entiendan luego la labor interior a la que me tuve que sumir para poder ir trascendiendo esta experiencia, ¿sí? No es nunca, jamás, es para ponernos en el rol de víctima. Esto quiero que dejarlo claro porque me parece que es algo muy importante en el proceso y si realmente queremos cambiar las cosas. Entonces, lo que sucedió luego de eso es que este hermano empezó como a acosarme por todas las redes posibles. Tuve que bloquearlo, se inventaba nuevos usuarios. De hecho, se inventó un nuevo usuario también acá en YouTube, que ya no lo bloqueé. Dejé que hiciera comentarios y lo que sea. Ya, eso no importa, no viene al caso. Pero la cuestión es que en enero yo les conté que estuve con una situación, no fui muy explícita quizás por lo que estaba transitando, pero bueno, en enero tuve una gran crisis. Experimenté como una especie de, no sé cómo decirlo, eran como síntomas
parecidos a los de la ansiedad, pero algo muy extraño. O sea, fue algo que realmente no había sentido nunca en mi vida. O sea, sentía como si el alma se me salía del cuerpo por momentos. Y no entendía bien para qué estaba pasando eso, no entendía cuál era el proceso. Luego yo hice un montón de videos, contando cosas de mi vida y también hablando de temáticas que me habían costado poder expresar antes. Tuve que volver a hacer el video de Parravicini, el LGTB, hablé de varias cosas que en ese momento que me habían causado mucha resistencia, ¿sí? Entonces, algo que me pasó en ese momento fue que como yo me estaba sintiendo en esa crisis y a la vez tenía que todos los días continuar con esta tarea. Y cuando digo tenía, o sea, créanme que tenía que hacerlo, porque estos seres que me vienen acompañando, yo esto lo vuelvo a contar, pero hay muchas veces que experimento, se activan estas tecnologías, entonces experimento, por ejemplo, una frecuencia muy fuerte. O sea, hay muchas cosas que van pasando en ese proceso si yo me niego a hacer mi misión, ¿sí? Esto es algo que yo pacté, pero que muchas veces me trajo una gran lucha interna. O sea, se los comparto simplemente quizás, qué sé yo, porque quizás haya otros hermanos que en algún momento transiten algo parecido, o alguien que ya lo haya transitado o que lo esté transitando en este momento. No lo sé. Ojalá le sirva a alguien esta experiencia. Bueno, la cuestión es que me sentía muy en esta lucha interna, ¿no? De sentirme mal y tener que hablar de espiritualidad, ¿no? Como quizás no me estaba sintiendo en coherencia, es la palabra. Entonces, algo que pasó en ese momento es que me enojé mucho conmigo misma por sentirme mal. Me enojé mucho. Como que me he maltratado realmente. Y ahí fue cuando descubrí en realidad retorné a la labor del niño interno, porque me di cuenta que cuando uno no puede acompañarse a sí mismo en un momento de crisis, o sea, cuando vos más te necesitas y no podés acompañarte, es porque hay una programación muy arraigada de tu niño interior que no te está permitiendo que te sientas triste, que te sientas mal, que te sientas con rabia o con lo que sea, ¿no? Y en ese momento fue, en esa misma instancia en la que yo quizás me sentí más mal, que fue como 1 o 2 semanas de enero, que en ese momento, o sea, no comprendía qué estaba pasando con el proceso, porque además, como les dije, yo nunca había experimentado todas esas crisis de ansiedad tan seguidas. O sea, me pasó en octubre y me pasó esa en enero. Y me sentía también como esto, ¿no? Teniendo que hacer esta tarea y a la vez, o sea, ¿cómo yo puedo ofrecer hablar de espiritualidad cuando yo me estoy sintiendo de este modo? Esta era mi pregunta en ese momento. Y lo que sucedió en esa instancia fue que este hermano empezó con este acoso más intensamente. O sea, contrario, ¿no?, a lo que uno espera a veces de la vida. O sea, me estoy sintiendo mal o me estoy hablando de un mal modo y quizás uno, no sé, quiere que venga alguien y le dé una palabra de apoyo. No, la vida te da lo que necesitas, no lo que vos crees que necesitas. Por eso el otro día les decía eso. Como que se inventaba nuevos usuarios y me seguía mandando correos. Bueno, algo que hice fue como bloquear los correos de entrada. O sea, no leí prácticamente ninguno, salvo 3 o 4. Y esos 3 o 4 que leí, acá es cuando comprobé que era psicópata además, porque no voy a ir muy al fondo con las cosas que dijo, porque realmente no vienen al caso. Pero les cuento estas particularmente para que entiendan la lección de todo esto. ¿Y por qué me di cuenta también que era psicópata? Porque, como sabrán, yo acá les conté en varios videos, hablé de cosas, de traumas míos propios, de traumas de mi madre incluso. Bueno, he contado varias cosas.
Y este hermano, en esos correos, se burlaba, ¿no?, de esos traumas o los usaba para manipular, ¿no? Cosas que quizás han sido en algún momento dolorosas. Y bueno, y en otros correos mandaba como cosas muy perversas, como intentos de seducción. Entonces acá pasó algo muy maravilloso. Algo muy maravilloso para mi alma. Pasaron dos cosas. Una muy maravillosa para mi alma. Las dos eran maravillosas para mi alma, pero una para mi ego no fue tan maravillosa. Ahora les voy a explicar. Lo maravilloso para mi alma fue que cuando leí todas esas cosas, que ya les digo, ni siquiera leí los correos enteros. Fue como, lo abrí porque justo eso, ya les digo, se venía como inventando usuarios nuevos. O sea, sabía esta persona que yo lo bloqueaba. Y bueno, cuando se refirió a todas esas partes, ¿no?, de mí, a todas esas heridas que yo había relatado acá, y que quizás en el momento de que grabé esos videos también me había costado mucho hacerlo, pero como les digo, no sé, creo que es difícil pararse enfrente de personas y hablar de las partes que a uno más le incomodan. Creo que esto es una cosa que es muy natural, pero bueno, no es una cuestión de justificarse tampoco. Pero algo que entendí era que había utilizado todas esas cosas y a mí no me había generado absolutamente nada. Entonces eso lo sentí como algo muy maravilloso, porque dije, wow, realmente estas cosas no me mueven ya. Pero lo que no fue muy maravilloso para mi ego fue entender primero que los mails que me produjeron mucho rechazo, y todo lo que produce rechazo es una proyección de sombra propia, ¿sí? O sea, esto cuando estoy diciendo que me produjeron mucho rechazo, estoy diciendo que había una parte de mí que yo no estaba abrazando. Entonces los mails que me produjeron mucho rechazo, mucho asco incluso, fueron los mails donde intentaba como seducir, donde decía cosas de mi cuerpo, de lo que sea, ¿no? Esos me produjeron mucho asco, esta es la palabra. Entonces cuando me vi en esa instancia, entendí que había algo que yo estaba rechazando de mí misma, ¿sí? Porque cada vez que cuando uno no está en la neutralidad de una situación, cuando hay ira, cuando hay asco, cuando hay tristeza, cuando hay cualquier tipo de cosa que el otro produce, uno está descubriendo una parte de uno mismo, proyectada afuera. Entonces, finalmente le tengo que agradecer a este hermano, porque no solo descubrí que lo que estaba rechazando de mí misma eran todas estas partes, fueron todos estos, quizás todos estos videos donde yo tuve que hablar de partes de mi vida. O sea, es como que no me terminaba de perdonar por haber hecho esos videos, aunque a pesar de que sé que es parte de mi misión. Y por otro lado, ya les digo, no leí más sus correos, pero bueno, en un momento miré la casilla de spam y tenía más de 50 correos. O sea, esta persona como que realizó un acoso constante. Entonces yo entendía que algo de mi campo, porque esto es algo metafísico, algo de mi campo estaba trayendo a un psicópata a mi vida, después de yo haber tenido tantas experiencias con la psicopatía y el narcisismo, ¿sí? Y si bien yo nunca me vinculé con esta persona, ni lo conozco, ni tengo deseo de conocerlo, algo que entendí de todo ese proceso es que en lo poco que pude leer de los mensajes que ha enviado, porque ya les digo, o sea, decidí dejar de no permitir que entre más esa energía en mi vida, más allá de lo que pudiese provocar. Estaba entendiendo que tenía una lección, pero que no quiero esa energía en mi vida. Entonces vi que muchas de las cosas que esta persona decía eran las propias voces de mi mente, criticándome a mí misma. Entonces, una vez que pude
entender eso, ahí empecé a abrazar ese proceso. Y ahí también empecé a salir de esa crisis que sucedió en enero. O sea, no solo tenía que ver con que yo cuente ciertas cosas, sino que también tenía que ver con que yo acepte y realmente pueda hacer esta tarea en coherencia. Y que la coherencia no tiene que ver con que yo estoy en un punto de la vida, ¿no? O que yo manifesté ciertas cosas de mi vida que yo creo que tengo que manifestar para hablar de espiritualidad, porque eso es lo que a mí me había pasado cuando empecé esta tarea. Yo no me sentía lista porque yo sentía que estaba iniciando mi vida de nuevo, por tercera vez, y que, o sea, como una persona que está como renaciendo va a compartir información sobre cómo transitar la vida, ¿no? Y eso, entendí que no tiene menos valor, simplemente porque aún no esté o no se hayan manifestado todas las cosas que yo deseo en mi vida. Y entonces, bueno, hace un tiempito que empecé a practicar un diario de gratitud. O sea, literalmente escribo todos los días. O sea, me compré un cuaderno, me trajeron en realidad un cuaderno. Amo escribir. Entonces, en ese diario agradezco todos los días lo que sea que se me ocurra. O sea, y si me es difícil encontrar cosas ese día, las agradezco lo que sea, o sea, hasta lo más mínimo. Y lo hago todos los días para recordarme las cosas buenas. Porque así es como se trasciende una depresión, así es como se trasciende una caída. Y así es como uno va ganando coherencia. Porque si el alma produce crisis, y yo ya les conté en el video de ansiedad que el alma siempre produce crisis para alinearnos, porque no estamos en el camino. Entonces, si el alma produce crisis es porque hay lo que necesita como ajustarse a la coherencia del alma. Y justamente lo que se tenía que ajustar es eso, dejar de sentir que no era suficiente, ¿no? Dejar de sentirse insuficiente para hacer lo que sea, sin importar la situación de vida, porque lo que uno va aprendiendo, lo que uno va integrando realmente es valioso, y esto se los digo a ustedes, se los digo a todos. Que por lo general, que en realidad no son las personas las que nos hacen sentir insuficientes, porque muchas veces las críticas, y esto es algo que honestamente yo antes de arrancar la tarea, era una de las cosas que más temor me causaba, y obviamente una de las primeras cosas que se manifestaron, porque era algo que tenía que enfrentar. Pero lo que estoy diciendo es que si hay un llamado del alma, y esto era quizás lo que el otro día también quería explicar, con respecto a tener valentía para empezar y para hacer lo que haya que hacer, lo que uno sienta que tenga que hacer, liberarse del ego es liberarse de esas programaciones que muchas veces nos dicen que no somos suficientes. Porque ¿qué importa realmente? ¿Qué importa todo? ¿Qué importa la imagen? ¿Qué importa lo que... realmente yo sí creo que cuando uno se va transformando internamente, la realidad afuera cambia. Pero uno nunca sabe por qué tiene que transitar las cosas que tiene que transitar. Y el mapa se va viendo mucho después, a veces años después. Uno comprende. Y yo ciertamente hay un montón de cosas que en este momento no puedo entender del todo. Pero sí comprendo que lo importante en este camino del desierto es entender que cada una de las pruebas son simplemente un proceso de purificación más. Y que a veces uno siente que no da más, porque lo he
y quizás el universo trae otro desafío. En ese momento que uno siente que no da más, trae otro desafío. Solo para mostrarnos que sí podemos y que hay una fuerza interior que desconoce de esos límites que muchas veces nos proyectamos en esta realidad, mediante desafíos, mediante un hermano psicópata que fue tomado como instrumento de la propia oscuridad, mediante lo que sea que estén viviendo. Y algo que me pasó es que yo, realmente no sentí que tenía que hablar de esto, porque, primero porque esto igual no es un scratch, porque yo no estoy diciendo quién es esta persona ni nada. Pero, no sé, sentía que le quería dar la oportunidad a esa situación a que pudiese solucionarse. O sea, que si yo hacía mi labor, ¿no?, en los mundos invisibles, como siempre les digo, si yo entendía por qué se estaba manifestando esta persona y todo eso, que las cosas iban a resolverse. Pero la realidad es que el acoso ha continuado, ¿no? Continuó. Y bueno, y ayer me han pedido que lo relate. Y esto me generó muchísimas resistencias, ¿sí? Y cuando analicé por qué, por qué me costaba tanto hablar de esto, me acordé algo que además, me estuvieron llegando como muchas sincronicidades con respecto a esto, pero en algún video también les conté de que tuve una vida en Egipto. Y en esa vida yo fui asesinada por hablar. En esa vida yo también hacía un servicio como el que estoy haciendo ahora. Y es más, estaba como tratando de buscar información con respecto a mi identidad en ese momento. Y esas fueron las razones por las que me mataron, ¿no? Entonces, claro, me di cuenta que hablar para mí en un montón de casos, con respecto a estas cosas, y con respecto a temáticas que sean tabú para la sociedad, o que sean tabú de mi propia vida, o de lo que sea, me activa muchas veces otra vez esa programación de peligro, ¿no? O sea, de que si hablo va a haber peligro. Pero ciertamente en esta vida siento que estoy protegida y que esa no es una experiencia que vine a vivir. Siento que en esta vida vine a hablar y hablar sin miedo. Así que, bueno, les quería compartir esto. Simplemente para entender también cómo uno debe hacer la labor muchas veces y cómo las pruebas de la vida, ¿no? O sea, cuando a veces uno siente que sin energía, o siente que están pasando muchas cosas al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso de enero, o sea, se juntó lo del hermano psicópata, lo de la crisis, fueron como un montón de cosas al mismo tiempo que en un momento realmente sentí que estaba haciendo, me quería ir corriendo del planeta otra vez. y eso, y entendí que, si aparecían más desafíos era porque yo no me estaba alineando y porque yo estaba resistiendo, aparte, abrazar el aprendizaje que la vida me estaba mostrando. Así que, bueno, básicamente creo que hay que seguir caminando, o sea, que estoy así como en el proceso ese, en el camino del desierto, porque la tierra prometida es algo que se manifiesta desde adentro hacia afuera, y con cada nuevo desafío, y la verdad es que tengo que agradecer a todas las personas que me han generado momentos desafiantes en mi vida, y también a todas las personas que me han dado fuerzas, o me han dado o han dejado un comentario lindo, o lo que sea, porque así es como uno va realmente encontrando la fuerza interior.
Y, y también uno se va despegando de sentirse alegre o triste por sentirse aceptado o no aceptado. Creo que cada vez más, ¿no? que contactar con la esencia tiene que ver con eso, con cada vez más liberarse de los condicionamientos que vienen del exterior muchas veces. De dejar de darle el poder al exterior, a las personas, a lo que sea que haya afuera, porque el poder siempre estuvo dentro. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chau, chau.